comenzando nuestra actividad. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos, verdad, con nuestra sesión? Voy a ir compartiendo con ustedes, verdad, este espacio. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que tengamos la oportunidad de irnos conociendo, de ir aprendiendo muchísimas cosas en este espacio. Y bueno, pues voy a ir recuperando los datos de sus nombres. Veo por aquí a José Pablo. Hola José Pablo, buenas tardes. Bienvenido, muchísimas gracias. Dafne, muchas gracias, espero que te encuentres bien. Carla, Irma, si no me equivoco, y Raúl Moreno. Ok, Raúl, perfecto, no te preocupes. Ok, está por aquí Claudia. Claudia, un favor, compártanme, si no es mucha molestia, también sus apellidos aquí en el chat para que yo tenga la referencia, porque muchas veces tenemos compañeros que tienen pues los mismos nombres. Entonces, para quienes se van sumando a la sesión, bienvenidos, buenas tardes, muchísimo gusto. Soy la profesora Nuria Cabrera Tobar, su asesora virtual. Y para quienes apenas están ingresando, les voy a pedir de favor que vayan anotando su nombre completo, por lo menos su nombre y su segundo apellido, para que yo pueda tomar nota, ¿verdad?, de el dato correspondiente a quien está conmigo y les pueda colocar su asistencia. Muy bien, veo por aquí que ya se sumó Irving. ¿Cómo estás, Irving? Muchísimas gracias por anotar tus datos. Está Rosa Elena. Muchas gracias, Rosa Elena. Buenas tardes, bienvenida. Y Irving Ricardo. Ok, bueno, pues hasta ahorita, ¿verdad? Vamos 9 de el grupo compartiendo aquí este espacio. Bueno, pues, ¿qué les parece, verdad? Si vamos iniciando nuestra sesión, conociéndonos un poquito más, aunque yo les mandé ya un video previo platicándoles de quién soy, qué es lo que me gusta hacer. Me gustaría también, de alguna manera, que rápidamente pues ustedes aquí en el chat, ¿verdad? Las 9 personas, las 8 personas que estamos aquí compartiendo, pues nos vayamos conociendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un cambio, va a ir habiendo cambios en la forma en la que ustedes van a ir trabajando a través de los módulos. Y este módulo va a ser pues un parteaguas, un cambio importante. Ya ustedes tuvieron la experiencia previa de participar en un módulo propedéutico, en el módulo 1, en el módulo 2, y este es el tercer módulo. Y me parece ya por ahí, ¿verdad? En el mensajero alguien me preguntaba, maestra, ¿cómo vamos a hacer las referencias? ¿Cómo vamos a utilizar, verdad? O a colocar la información correspondiente a la bibliografía. Y hace un rato les compartí una liga en la que les pido de favor vayan ustedes revisando el dato sobre el nuevo manual de citas que tiene la prepa. Este manual lo vamos a ir trabajando durante las sesiones, así como vamos a ir combinando, pues, qué es lo que nos piden o los puntos más importantes sobre las actividades. Entonces, bueno, pues, dentro de los acuerdos que me gustaría que estuviéramos compartiendo todos,
para una adecuada organización de la sesión, para que no haya dificultades, pues hay varias reglas que me gustaría compartir con ustedes. Y si ustedes tienen alguna otra, ¿verdad?, sugerencia o algo que gusten comentar de acuerdo a sus experiencias anteriores y que pues se me esté pasando, con todo gusto las podemos considerar. Yo creo que es importante. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Por acá veo que hay alguien ya con su cámara, nada más que no identifico tu nombre, nada más tienes por ahí. Ah, gracias Raúl, te agradezco muchísimo. Gracias Raúl por estar presente, por prender tu cámara. Si otros tienen la oportunidad de hacerlo, pues sería muy bueno porque nos vamos conociendo, vamos identificando quiénes estamos. Les comentaba que va a ir cambiando la forma en la cual pues van a ir participando. Me dice Raúl que no me escucha. A ver tantito, Raúl, déjame checar. Sí, los demás sí me escuchan. A ver, voy a escribir aquí. Un momentito. Ok, bueno. Vamos a hacer una cosa, Raúl. Bueno, cuando tengan este tipo de problemas, cuando a veces no alcancen a escuchar, gracias Claudia, buenas tardes, te agradezco mucho que hayas prendido la cámara, me da gusto conocerte, bienvenida, espero que te encuentres muy bien y bueno, pues es nuestra primera sesión, es nuestra primera vez, vamos a conocernos y les mencionaba recuperando esta situación relacionada a que van a ir cambiando la forma o las maneras en las que vamos a participar aquí en la prepa en línea. Y en la semana 3 les voy adelantando, va a ocurrir un trabajo en equipo que será importante, ¿verdad?, que lo revisemos. A ver, no sé si ya me puedas escuchar, Raúl. Espero que sí. Dice Claudia, compañero, salga. Así es, Claudia. Sigo con el problema. Quizás sean los permisos. A ver si Raúl puede revisar esa parte. Recuerden que siempre que utilizamos una nueva plataforma, a veces nos piden autorización para ingresar. Y bueno, es normal que ocurran estas situaciones, pueden ocurrir otras tantas, así es que por favor tengan paciencia, apenas estamos entrando e ingresando, así es que no se preocupen. Voy a dejar la grabación por cualquier cosa que necesiten. ¿Listo, Raúl? Creo que ya, ¿verdad? Por ahí veo, creo que no tienes lo de tu micrófono. Creo que tu micrófono está abierto. Perfecto. Gracias, Raúl. Te agradezco muchísimo la paciencia. Y bueno, es normal que nos suceda muchas veces estas situaciones. Así es que no se desesperen. Bueno, pues todos bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarme. Y les decía que, bueno, pues durante este módulo vamos a aprender muchísimas cosas totalmente diferentes a las que ustedes han aprendido, ¿verdad? En estos primeros módulos, que ha sido adaptarse, entender cómo navegar en la plataforma, cómo realizar los trabajos y vamos a seguir puliendo las estrategias que seguimos para aprender, para organizar nuestros tiempos, que es muy importante. Va a haber muchas sugerencias que yo les voy a ir dando y les decía, pues me gustaría conocerles, me gustaría saber más acerca de ustedes y les voy a pedir
que rápidamente, ¿verdad? Hagamos un ejercicio. El chiste de esto, ¿verdad? Es hacerlo más interactivo, no solamente estar escuchando lo que nosotros decimos, sino que estemos participando activamente. No sé si ustedes ya han tenido oportunidad de participar o de trabajar, ¿verdad? Con Kahoot. Me imagino que sí, que algunos asesores, ¿verdad? De los módulos anteriores, pues ya tuvieron esa opción para que ustedes estuvieran trabajando a través de Kahoot. Y bueno, pues les voy a compartir, ¿verdad? A través del chat la liga para que me hagan favor de ingresar al Kahoot. Y lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es ingresar para que podamos todos jugar, ¿sí? Vamos a revisar, ¿sí? Y vamos a trabajar con este Kahoot. Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos, verdad? Y trabajamos con este Kahoot. Entonces, vamos a ir viendo, si me permiten, yo también lo voy a agregar aquí para que lo podamos trabajar. Voy a compartir la pantalla, si me dan oportunidad. Aquí está. Y ya, bueno, pues ustedes ahorita les comparto la pantalla. Vamos a estar viendo que ya ingresó Dafne. Muchísimas gracias, Dafne. Vamos a ir esperando que ingresen más compañeros, ¿sí? Para iniciar. No se les olvide, por favor, que ingresen su nombre y vamos a hacer algunas preguntas respecto a la experiencia que ustedes han tenido en los módulos anteriores, algunas dificultades, algunas cuestiones. Es parte de conocernos, de ir aprendiendo. Si tienen cualquier problema o dificultad para ingresar al Kahoot, por favor avísenme. En el chat está la liga. Lo único que tienen que hacer es copiar esa liga, pegarla en su navegador para que puedan ingresar. Acuérdense que esta es una aplicación gratuita. No hay que pagar absolutamente nada. Y bueno, veo a Dafne nada más. ¿Alguien más que quiera ingresar? José Pablo. ¿Quién más anda por ahí? Dafne, Claudia, Irving, que quiera ingresar. Ok, perfecto, Clau. Ok, entonces esperamos un poquito más para que ustedes puedan activarse. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues mientras ustedes van ingresando, les voy platicando que este módulo tiene una característica muy especial. Vamos a trabajar con documentos que hasta este momento, ¿verdad? No conocían. En el módulo 2, ustedes estuvieron trabajando con documentos que tienen características pues especiales, ¿verdad? Estas características que son especiales pues hablan de textos narrativos, textos descriptivos, textos informativos y revisaron las diferentes características de los textos. Al respecto de estas características de los textos, ahora en este módulo vamos a enfocarnos a trabajar con documentos que son denominados artículos científicos y tienen características totalmente diferentes a las que ustedes revisaron en el segundo módulo. ¿Por qué les estoy platicando del segundo módulo? Bueno, pues les estoy platicando del segundo módulo porque
en uno de los trabajos vamos a recuperar esos conocimientos. Así es que una importante recomendación siempre será que ustedes, ¿verdad?, guarden todas sus actividades siempre para poder realizar sus trabajos. Entonces, bueno, aquí veo que hasta este momento la única que ha ingresado es Daphne y vamos a comenzar. Voy a poner nuevamente mi nombre. Vamos a poner otro. Vamos a poner Gloria. Ok, ahí está. Y listo. Muy bien, yo les pido que a los que no puedan ingresar o no hayan podido ingresar, sigan este ejercicio y me ayuden a contestar en el chat. Dice, ¿qué me gusta de la prepa en línea? Y bueno, pues aquí, ¿verdad? Estamos viendo nuestra pantalla que está muy grande. Vamos a ver que dice, me da tiempo de hacer mis cosas, me permite estudiar donde sea, no hay mucho que hacer, es muy sencilla la plataforma. Perfecto. Entonces, bueno, aquí muchísimas gracias. Ya veo que sí, que está Raúl, Dafne, José, Vero, Gloria, ¿verdad? Ya están aquí anotados y que, bueno, pues esto es muy importante. Ahora, vamos a ver que tenemos poquito tiempo. Me gustaría que ustedes me pusieran en el chat, ¿verdad? ¿Qué es la razón o por qué, ¿verdad? Les gusta esta parte de la prepa en línea, porque les da tiempo de hacer sus cosas, porque se organizan, qué es lo que hacen constantemente. Quizás a lo mejor algunos tengan actividades de casita, ¿verdad? O trabajo y por eso pues ha sido muchísimo más fácil esa actividad. Bueno, pues mientras ustedes van anotando, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué me gustaría aprender en este espacio de aprendizaje? A ver, vayan pensando. Tips para entregar los trabajos, los contenidos, que me expliquen cómo hacer las actividades o debates y juegos. ¿Qué es lo que les gustaría a ustedes aprender más sobre las actividades? Y bueno, pues obviamente, ¿verdad? La respuesta a la cual tendríamos que hacer mayor referencia, pues es esta parte de hacer las actividades. Y Claudia dice, a mí me gusta porque me permite realizar mis otras actividades. Así es, Claudia. Irving dice, a mí me gusta por tener tiempo de hacer mis actividades diarias y aparte tener tiempo para mí. Así es, Irving. Nos da mucho espacio, ¿no? Y bueno, pues en estos espacios de aprendizaje, ¿verdad? Lo que nosotros siempre estamos buscando es que nos ayuden, que nos orienten. ¿Qué les recomiendo? Yo sé, ¿verdad?, que tenemos muy poquito tiempo para, pues, revisar los materiales, pero si ustedes se fijan, las sesiones que tenemos son los miércoles y los viernes. La intención es que ustedes utilicen lunes y martes para poder revisar los recursos, para echarle un vistazo rápido a las actividades que hay que entregar y de eso ustedes digan, ay, aquí no le estoy entendiendo a lo que me están pidiendo. Y que con eso, ¿verdad? Ustedes en las sesiones traigan preguntas o traigan dudas sobre aquello que no está claro que hay que desarrollar. La intención de estas sesiones no solamente es que nosotros pues hablemos, no es una clase como tal, sino parte de las dudas y de los cuestionamientos que ustedes traigan cada semana. Eso es muy importante, que recuerden este punto. Y bueno, preparados, porque ya vi que va muy rápidas las preguntas. En este caso,
¿verdad? Ah, miren, aquí está Claudia, ¿verdad? Va en primer lugar. Muchísimas gracias, Claudia. Raúl va en segundo lugar, Verónica en tercero y me falta Alberto, Dafne. Y bueno, pues obviamente yo no estoy contando aquí. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, ¿qué les parece? Y dice, reemplázalo por una pregunta simple. Usa el lenguaje y el vocabulario que sabes que se usa en la prueba de la unidad. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esas dos preguntitas, ¿verdad? Que les estoy haciendo. Solamente es para conocer un poco más acerca de los intereses o los gustos que ustedes tienen. Entonces, bueno, con esas preguntas que acabamos de compartir en el Kahoot, pues voy conociendo, voy identificando cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, anticiparles y decirles que en estos espacios, pues lo más importante tiene que ver con esta cuestión relacionada a que ustedes traigan dudas o comentarios acerca de la entrega de las actividades o de los contenidos. Que digan, maestra, ¿sabe qué? No entiendo qué es eso de la reforma agraria, de qué me están hablando, por qué tengo que entregar un trabajo así. Que no se esperen a que pues tengan ustedes estos espacios, sino que ustedes traigan esas preguntas. Y bueno, en las actividades de esta sesión, pues es darles la bienvenida, explicarles los propósitos de las dos actividades que hay que realizar, los aprendizajes esperados y los temas centrales. Y vamos a seguir realizando una dinámica, vamos a compartir dudas y vamos a trabajar sobre lo que aprendieron o sobre sus conclusiones. No sé si hasta aquí, José Pablo, Irving, Dafne, Claudia, tengan alguna duda, Raúl, alguna duda que quieran comentar respecto a las experiencias que han tenido aquí en la prepa. ¿Alguien de ustedes quiere abrir el micrófono, quiere comentar algo acerca de sus experiencias aquí en la prepa en línea? ¿Algún comentario, algo que todavía no comprendan, que no quede muy claro? Adelante, Raúl, te escuchamos. Ah, muy bien. Ok, Raúl dice, a mí no me queda claro el hecho de citar y las referencias. Muy bien. Mira, vamos a estar trabajando, Raúl, durante estas semanas la parte de las citas, efectivamente, y de las referencias. Te adelanto un poco. En la liga que les compartí vienen muchos ejemplos de cómo citar, pero muchas veces decimos, bueno, sí, ya sé que existen citas, por ejemplo, que se llaman directas, citas indirectas y tienen características cada una de las citas, pero ¿cómo lo debo hacer o cuándo lo debo de aplicar? Bueno, cuando nosotros desarrollamos escritos como los que vamos a elaborar durante este módulo, que son reseñas, vamos a elaborar en esta semana una reseña comparativa y en la tercera y cuarta semana vamos a trabajar con una reseña eh, crítica. Ok, no te preocupes, Raúl. Está bien si está escrito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues regularmente, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un documento, trabajamos nuestras propias ideas, pero hay momentos en los que nosotros queremos colocar la información de lo que dice el autor. Entonces, una cita, ¿sí? Puede ser la copia tal cual de un pedacito del texto que el autor original elaboró. Y a eso se llama cita directa, es cuando copiamos y pegamos la información. ¿Para qué lo podemos utilizar? Bueno, pues la podemos emplear, ¿verdad? Para
parafrasear o para explicar algo que yo quiero retomar de lo que dice precisamente el autor. Buenas tardes, Dafne, ¿cómo estás? Bienvenida. Te agradezco mucho que estés por aquí. No te preocupes, no te angusties. Esto se me ha dificultado nada. Ok, perfecto. Muy bien, Dafne. De todas maneras, cualquier duda que tengas, estoy a tus órdenes. Bueno, entonces hablaba de las citas. Las citas son para justificar o sustentar lo que yo estoy escribiendo a partir de mis propias ideas, pero que quiero retomar del autor. Y muchas de las citas, ¿verdad? Pueden decir, bueno, según el autor o de acuerdo a lo que dice el autor, pues yo digo que esto y esto. ¿Cuántas citas, por ejemplo, se pueden utilizar en una cuartilla, en una hoja? Bueno, se pueden llegar a utilizar una o dos citas, no más. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, no te angusties, vamos a ir poniendo ejemplos, vamos a ir haciendo ejercicios. Ahora, las referencias. Cuando en los trabajos encontremos la indicación, busca otra información o apóyate de la búsqueda de datos, significa que voy a requerir de buscar en otras fuentes diferentes a las que me dan en la prepa en línea, ¿sí? Esa información. Esas son referencias que voy a colocar para debajo de la información que yo busque, que yo identifique, la voy a anotar y son los datos de esa fuente. Regularmente esas referencias las colocamos con el apellido, el nombre del autor, el título y la liga. En el manual de citas viene cómo estructurarla, porque depende de la fuente de información que yo esté, ¿verdad?, refiriendo. Puede ser un artículo, un libro, etcétera. Entonces, vamos a tener gran variedad de datos o de referencias. Al final de los trabajos, siempre, sin falta, va la bibliografía, Rosa. La bibliografía se coloca al final. Las referencias son los datos o las fuentes que consultamos y que pueden ir colocadas en la mitad del trabajo o en algún ejercicio en específico. Y la bibliografía siempre se coloca, siempre, siempre en todos los trabajos al final. Y va ordenada en alfabeto, de acuerdo a los apellidos de los autores que nosotros consultamos. Entonces, las referencias son las fuentes que consultamos y que debemos colocar en el intermedio del trabajo, y la bibliografía siempre va al final de todos los trabajos. ¿Se repiten las referencias en la bibliografía? Sí, porque, bueno, pues es el conjunto, es lo que nosotros buscamos más el material que nos solicitan, ¿verdad?, en la prepa. Es mucha información. Yo les voy a pedir, por favor, que tengan paciencia y que si tienen cualquier duda, maestra, no me queda claro, en el foro Aprendiendo voy a estar dejándoles ejemplos, voy a estarles dejando materiales, es importante que ustedes lo consulten. Y si aún así tienen alguna dificultad, por favor, no duden en escribirme a través del mensajero. Con todo gusto les respondo. Quizás me tarde un poquito, pero sí les respondo. Acuérdense que también el foro Aprendiendo es para compartir entre todos esas dudas y comentarlas. No nada más es para responder a las preguntas que ahí están anotadas y que refieren también pues a los temas que vamos a desarrollar. Entonces, por favor, yo les pido que tengan toda la confianza del mundo para preguntarme. Con todo gusto, de verdad, les explico las veces que sea necesario. Entonces, en este caso, ¿sí?,
paciencia, vamos a ir revisando, vamos a ir explicando, vamos a ir haciendo ejercicios para que ustedes puedan ir comprendiendo toda la información que vamos a necesitar. Entonces, bueno, pues sí, de repente apremia mucho esta parte y dice uno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No se preocupen, este es un espacio para aprender. Y ya, por ejemplo, cuando ustedes vayan en el módulo 5, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, ahí es cuando nosotros diremos que aquellas personas que entregan un trabajo sin bibliografía, pues tendrán o serán asignados con un cierto nivel de plagio. Aquellas personas que no citen tendrán otro nivel de plagio, pero estamos aprendiendo. Entonces, tengan mucha paciencia, pregúntenme por favor todo lo que necesiten, de verdad, con todo gusto estoy para servirles. Y vamos a centrarnos en los puntos más importantes de esta semana. ¿Qué es lo que me interesa que aprendan de esta semana? Bueno, pues lo que importa que ustedes vayan comprendiendo es que los temas que vamos a trabajar van a ser en dos sentidos. La primera semana van a estar orientados a temas relacionados con las ciencias sociales. Las ciencias sociales están divididas en disciplinas y esas disciplinas, ¿verdad? Una de ellas es la historia y por eso vamos a revisar el tema de la reforma agraria. El tema de la reforma agraria va a ser analizado desde dos puntos de vista. En su actividad van a encontrarse con dos documentos, dos materiales. Esos dos documentos que van a encontrar hay que leerlos y hay que revisarlos y hay que identificar, bueno, cuáles son las características o la información que me dan esos dos documentos. Los dos hablan sobre la reforma agraria. Sin embargo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes aprendieron en el módulo 2, cada texto pues tiene sus propias características. Y vamos a encontrar que alguno de esos dos textos pues se va a enfocar a un texto narrativo y el otro texto se va a enfocar a un texto más descriptivo, más orientado a informarnos sobre cuestiones de leyes. El pretexto pues es la reforma agraria. No sé qué tanto ustedes conozcan acerca de esto, qué recuerden de la historia que revisaron en la secundaria. Y a lo mejor pues no tenemos fresca esa información y es muy válido y en el trabajo se van a encontrar con una pregunta que va a decir, ¿qué recuerdas o qué sabes sobre la reforma agraria? Y esa va a ser otra de las características de la mayoría de los trabajos de estas 4 semanas. Vamos a partir de los conocimientos previos. Así es, Rosa, de repente podemos decir no sé nada, pero entonces, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer para resolver esa situación? Bueno, yo les voy a presentar un mini cachito de lo que es la reforma agraria en un video. Se los voy a compartir, les voy a compartir la liga y va a ser más fácil que ustedes entiendan toda la información que hay en el texto, ¿verdad? En la historia que ustedes van a leer y en el otro documento. Eso les va a ayudar a refrescar un poquito la historia, lo que nos cuentan. Ahora, les decía que esta semana vamos a analizar y en el material que tienen ustedes que revisar de esta semana se habla sobre las disciplinas y hay que revisar que las ciencias se dividen en ciencias sociales, en ciencias naturales y cada una tiene una subdivisión que corresponde a distintas disciplinas. De ahí que, pues mucha gente, ¿verdad? Cuando dice, ay, no, pues a mí me gusta más, así como la contaduría, los números, la historia no me gusta mucho. Y entonces, bueno, pues la contaduría es más administrativa o me gustan más los temas de las ciencias naturales, la química, la física. Y
En la segunda y en la segunda semana va a ser más que nos orientemos hacia las ciencias naturales. Vamos a revisar algunos documentos o artículos científicos que nos hablan sobre los fenómenos naturales y sobre la ecología, que es una disciplina de las ciencias naturales. Esta semana vamos a hablar específicamente de un hecho histórico, que es la Reforma, y del conocimiento científico. Dice Raúl, yo soy de esos que dice, me cuesta mucho aprender leyendo. Sí, cuesta trabajo, Raúl. A veces no es tan fácil y yo creo que les va a gustar esto que les voy a compartir. Va a ser muy poquito, pero yo lo que pretendo con esto es que hagamos así como un recordatorio y si les sirve a todos, ¿verdad? Si nos cuesta trabajo la lectura, espero que este video les ayude muchísimo. Cuando estén, copienlo, péguenlo aparte y cuando tengan un tiempecito, véanlo. ¿Les parece que veamos un poquito de este video para que por lo menos tengamos así como, ya sé de qué es esto de la reforma agraria, porque no me acordaba? Y sí, no sucede. Y es un hecho pues muy importante. Entonces, si me permiten, les voy a compartir este video. Va a ser muy breve. No les voy a dejar todo, pero bueno, es para que ustedes conozcan un poquito, ¿verdad?, acerca de este tema de la reforma agraria. Ya se los compartí en el chat. Dice Antenor, gracias, gracias Antenor, porque no tengo tus datos, no te tenía anotado. Dice, la reforma agraria fue como una revolución mexicana, algo parecido. Así es, aquí lucharon precisamente las personas que pues perdieron las cuestiones de sus tierras. Y entonces, pues efectivamente, ¿verdad? Toda esta parte de las tierras que se perdieron, desafortunadamente, pues muchas veces así se quedaron. ¿Sí? Entonces, bueno, les voy a compartir, va a ser muy poquito lo que les voy a compartir de esta información. Déjenme agrando un poquito la pantalla para que ustedes puedan ver el video. Yo me voy a quitar de aquí de escena y les comparto entonces la información.
Bueno, miren, vamos a hacer una cosa porque me comentan varios que no se alcance a escuchar el video. Les pido de favor que con mayor tranquilidad entonces, ¿sí? Ustedes lo revisen. Ahora bien, miren, ¿qué será lo más importante que ustedes tendrían que saber al respecto, verdad, de todo esto? Bueno, pues lo más importante que tienen que saber sobre este tema de la reforma agraria, pues número uno, sí, en ambos trabajos va a tener que estar orientado hacia identificar las formas en las que un mismo suceso se puede representar mediante el análisis de diferentes textos, que era lo que les decía. En la primera actividad vamos a leer dos textos que hablan de la misma información, pero que tienen datos diferentes. Y esto les va a ayudar a identificar que un fenómeno, una situación, un hecho histórico, cualquier situación que nosotros vivamos, regularmente, ¿verdad? La podemos explicar desde diferentes perspectivas o disciplinas. Vamos a decir que yo quiero estudiar el fenómeno de la contaminación. Bueno, pues la puedo, ¿verdad? Una persona que está estudiando una cuestión relacionada con la parte económica, vamos a decir que sea un administrador, pues me puede hablar, sí, de esa situación, ¿verdad? Y me puede explicar desde su área de conocimiento, no necesariamente un experto de esa área. Aquí nos vamos a encontrar con dos textos que abordan este fenómeno de la reforma agraria desde dos puntos de vista diferentes. Y lo que vamos a hacer precisamente es analizar esos dos textos. El segundo trabajo tiene que ver con interpretar el mundo, ¿sí? Y bueno, en esta parte dice reflexionar sobre la diferencia entre el sentido común y el conocimiento científico a partir del análisis de una problemática. El segundo trabajo está muy vinculado con las preguntas que se encuentran en el foro Aprendiendo, en donde nos dicen, bueno, tenemos dos tipos de conocimiento. El conocimiento que es empírico o el conocimiento que nos han transmitido, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra cultura. Entre ellos podemos decir que ponían ustedes unos ejemplos como que a veces, ¿verdad? Seguimos los remedios de la abuela para curar ciertas enfermedades o tenemos cierta superstición, ¿verdad? Entonces, bueno, ese lo podemos denominar conocimiento empírico. Sin embargo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos mayor explicación y fundamento sobre lo que decimos, tenemos que recurrir al conocimiento científico. Y el conocimiento científico, pues nos da datos que han sido revisados, investigados, analizados muchas veces para que pues, las personas tengan confianza en utilizarlo. El segundo trabajo, ustedes van a tener que bajar un documento y es una historia acerca de una persona que está viviendo una enfermedad devastadora y que a la fecha no hemos podido resolver. Esta enfermedad es el cáncer y hay mucha gente que se enferma de cáncer y no sé si ustedes tengan, ¿verdad?, la experiencia o hayan vivido una situación cercana con algún familiar y de esa situación o de eso que nosotros conocemos, pues sabemos que cuando una persona está en una cuestión de enfermedad, pues recurrimos a todo para podernos mejorar. Y entonces ante eso, ¿verdad? Pues buscamos los remedios, todos los remedios, no solamente la parte científica que es la medicina, sino que buscamos, bueno, pues tómate el agua de tlacote, hazte el té de la uña de gato y a eso,
¿verdad? Le llamamos o le podemos denominar sentido común. Sin embargo, la ciencia nos dice que ese sentido común, esos datos que tenemos, pues muchas veces, ¿verdad? No sabemos, no se explica la ciencia cómo es que pues ocurren cuestiones relacionadas a, podríamos llamarle milagros, cambios, pero en un 80%, 90%, pues esos remedios no ayudan a las personas. Se necesita de un seguimiento médico, de la ciencia, para que las personas vivan una vida pues tranquila. En algunos casos el cáncer, ¿verdad? Hace remisión y bueno, permite a las personas eh, mantenerse bien, y puede ser que no salga o puede ser que aunque lleven las quimios, ¿verdad? Pues la persona no tenga mejor estado de salud. Entonces, vamos a ver, vean qué diferentes son los temas que vamos a trabajar en esta semana. Uno que tiene que ver con la cuestión histórica y el otro que tiene que ver con una disciplina de las ciencias naturales que es la medicina y que, ¿verdad? Nosotros vamos a leer la historia de esta persona, a analizar e identificar, pues, si nosotros estamos o no estamos de acuerdo con el uso del sentido común, qué tan beneficioso o no beneficioso es esta situación. Entonces, los dos trabajos que tenemos, ¿verdad? Pues tiene que ver precisamente con esta parte. Me voy a saltar por el tiempo que tenemos, ya no nos queda mucho tiempo, esta parte que refiere a este ejercicio. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? ¿Crees que es un hecho histórico? Bueno, pues ya platicamos de alguna manera que sí. ¿En qué época sucedió? ¿Quiénes participaron en este evento? ¿Qué pedían los actores de este evento? Y por eso yo les decía, en el trabajo viene una pregunta al inicio donde dice, ¿qué sabes? Por favor, cuando ustedes se encuentren con este tipo de preguntas en sus trabajos, pues no solamente se queden con el no tengo idea, no conozco, no recuerdo. La intención de esta pregunta es que ustedes vayan a la búsqueda de la información y que digan, bueno, pues voy a buscar, voy a investigar un poco más acerca de esto y bueno, de manera general ya me enteré, ¿verdad? Que esto pues es una situación, un hecho histórico que ocurrió, ¿verdad? En tal época que los campesinos estaban peleando sus tierras y bueno, por lo menos tener un referente. Esta pregunta, les decía, la vamos a estar encontrando en la mayoría de los trabajos de las 4 semanas. Entonces, por favor, no se queden solamente con él. No conozco. La sugerencia siempre es que investiguemos un poquito más acerca de qué es y a partir de ahí, pues ustedes vayan construyendo. ¿Qué más tiene el primer trabajo? Que tienen que estar muy atentos, muy cuidadosos. Bueno, aquí dice, elabora un cuadro comparativo. Y en este cuadro comparativo se van a encontrar o les van a pedir que de los dos textos que hayan leído identifiquen algunos elementos que son importantes. Por favor, Claudia, te voy a agradecer muchísimo que a todos los trabajos les agreguen portada. ¿Por qué? Porque es parte de la presentación. Aquí ustedes ya se van a encontrar que en las rúbricas pues no va a venir puso portada o tiene portada. Es algo que ustedes ya aprendieron desde el módulo propedéutico. Entonces ya no está presente, pero nosotros sí lo seguimos evaluando, sí lo seguimos revisando porque es parte de la presentación de un trabajo. Y dice Irving, yo tengo una duda respecto a la actividad integradora 1 sobre el cuadro comparativo. En la parte que dice sobre la postura del autor, sobre el texto, no sé a qué se refiere. Excelente pregunta, Irving. Te agradezco muchísimo. Cuando la postura del autor, Irving, va a ser una pregunta también recurrente en todos los trabajos que vienen de aquí en adelante. Van ustedes a tener que identificar
entre la postura del autor y la postura del texto. Entonces, esta postura del autor la van a identificar en las conclusiones de las lecturas que ustedes elaboren. Es lo que piensa o es lo que dice el autor sobre el tema que trabajó. Ahí lo van a encontrar bien en la parte final. Es lo que él opina. Y la postura del texto es lo que se refiere a de qué trata ese texto. Pues trata sobre datos históricos de la reforma agraria. No es lo mismo, ¿verdad? A lo que piensa o a lo que dice el autor. Muy buena pregunta, Irving. Excelente. Dice Daphne, tengo una pregunta. Si yo me quedé con las fuentes de consulta del módulo anterior, aún así, en este módulo, ¿puedo ocuparla como, por ejemplo, Google Académico? Sí. En este caso, Daphne, Google Académico es una página que contiene el repositorio de muchos documentos de muchas universidades. Entonces, más bien, más que ser una referencia, como aquí tú lo estás manejando, Google Académico es una página que te ayuda a encontrar fuentes de información válidas y excelente, Daphne. Claro que sí la puedes utilizar. Te felicito. Así es correcto lo que tú estás preguntando. Vuelvo a esta parte y tiene que ver con lo que me pregunta Irving, porque van a encontrar en ese cuadro comparativo información que no viene en los dos textos que van a leer, como la fecha en la que se escribieron los textos, como lo que en esa época sucedía. Maestra, ¿y entonces dónde lo busco? Aquí sí, ¿verdad? Vamos a buscar en internet esa información, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, pues vamos a buscar, van a poner el título del documento y van a poner en qué fecha se escribió este texto y entonces ya les saldrá la información. Por favor, no vayan a dejar sin información ningún cuadro de ese material, de esa actividad que hay que realizar. Hay que buscar, por favor, la información en Internet. Y Irving ya nos dio una pista muy importante, ¿verdad? De que no vamos a encontrar toda la información en ambos textos. Entonces, mucho ojo. Otro punto importante de ese trabajo, les van a indicar, escribe en un párrafo, ¿sí? Las características de. Ahora, una pregunta importante. ¿Ustedes saben qué es un párrafo? ¿Cómo se construye un párrafo? Y aquí está parte de la referencia. Dice, un párrafo es un fragmento escrito que tiene una unidad de sentido y se caracteriza por terminar con punto y aparte. Puede estar constituido por una o más oraciones. Entonces podemos encontrar, ¿verdad? Aquí esto que está en rojo, esto en naranja y esto en verde, cada uno de estos es un párrafo. Entonces, ojo, en las indicaciones de este trabajo viene, escribe en varios párrafos, en 3 o 4 párrafos, la información. Tengan mucho cuidado. La mayoría de los trabajos que hay que desarrollar aquí, ¿sí? Tienen que ver con indicaciones muy precisas sobre el número de oraciones, de párrafos o de texto que ustedes deben de elaborar. Dice 8 líneas, 10 líneas, así es que no se vayan a confundir. Dice Raúl, mi duda es, ¿cada párrafo tiene que ser de 8 a 10 renglones o tiene que ser de entre 8 y 10 renglones? Raúl, cada párrafo, si te fijas, tiene que ser entre 8 y 10 renglones. No, en este caso, así como lo piden, tus párrafos van a estar construidos de entre 8 y 10 renglones. Es como si uniéramos estos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Si te fijas el total de esta información, pues sería más o menos entre los 8 y los 10 renglones que están pidiendo, ¿sí? A eso se refiere. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando ustedes lean las indicaciones. Bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es eso de los párrafos? Y viene la parte más, por así decirlo, complicada del primer trabajo sobre la reforma agraria. El segundo trabajo es más sencillo porque ustedes van a tener que leer el texto, seleccionar de los cuadritos y, ¿verdad?, elaborar comentarios acerca de la situación médica. Van a tener que buscar, por favor, en internet información sobre dos cuestiones que tengan que ver de dos disciplinas, ¿verdad? Diferentes a las de las ciencias naturales, van a tener que buscar información sobre el cáncer. Entonces, no se les olvide ahí anotar las referencias. Eso lo vamos a ver también la siguiente sesión. ¿Qué es lo que más me interesa? Bueno, me interesa, ¿verdad? Que ustedes tengan claro qué es una reseña. ¿Será la reseña lo mismo que un resumen? No. ¿Será la reseña, verdad? ¿O cómo voy a elaborar una reseña comparativa? Bueno, pues una reseña comparativa, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Tiene características muy diferentes a un resumen. El resumen, vamos a recordar que es un texto de carácter informativo que tiene como propósito presentar la síntesis de los contenidos del autor, del texto original. Y la reseña es un escrito breve que informa y que valora una obra o un producto cultural y es más bien una situación descriptiva. Entonces, mucho cuidado con cómo elaboro esa reseña. Dice asesora. Y si llegase a pasarme de los dos párrafos que pide, ¿nos afectaría en nuestra...? No, claro que no, Claudia, para nada. No, no, no pasaría absolutamente nada. No, no te preocupes. O sea, más bien procura, ¿verdad?, que esté distribuida la información. Si te llegas a pasar un poquito, ¿verdad? No estamos contabilizando solamente los párrafos, sino más bien la información que hay en ella. Que más o menos tengamos una idea de cómo están constituidos, pues eso es muy importante, pero lo más importante es el contenido, lo que tú estás elaborando. Entonces, ojo, en este módulo vamos a aprender qué es una reseña comparativa y una reseña crítica. Una reseña comparativa es cuando tenemos dos textos o más y los podemos comparar. De cada texto, la recomendación que yo les hago es que ustedes elaboren, ¿verdad? Las ideas o saquen las partes más importantes de cada texto y ya que tengan esas partes de cada texto, ¿sí? En el desarrollo, ustedes anoten, ¿verdad?, cuáles son las diferencias y las semejanzas y su postura al respecto de ambos textos. Mucho ojo, cuando nosotros hacemos un escrito, debe de llevar siempre esta estructura. Un escrito siempre nos dice el siguiente trabajo o en la siguiente reseña comparativa identificaremos las semejanzas y las diferencias entre los textos de la reforma agraria de Cuento y la reforma agraria de las leyes. Ahí, en la introducción, le estamos diciendo a las personas de qué se va a tratar nuestro trabajo. En el desarrollo, la sugerencia es que ustedes coloquen la parte descriptiva de cada texto que leyeron,
Después coloquen las semejanzas, en qué se parecen esos dos textos y en qué se diferencian. Y de hecho, les puede servir el cuadro previo que van a trabajar, donde van a decir, pues los dos textos son diferentes porque se construyeron en diferentes épocas. Son diferentes porque uno habla sobre la vida que llevaron las personas que vivieron en esa época y el otro texto habla sobre las leyes que se construyeron para que las personas tuvieran sus tierras. Se parecen en que hablan del mismo tema. Entonces, ahí es donde va esta parte que se refiere al desarrollo. Y en las conclusiones ustedes pueden señalar de ambos textos mi punto de vista o mi referencia o lo que yo pienso al respecto es lo siguiente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Eso sería la forma en la cual tendría que construirse. Y este es el cuadro al que me refiero, con el que ustedes pueden hacer la comparación. Pues obviamente aquí los autores van a ser diferentes, la fecha en la que se escribieron son diferentes, el tipo de texto pues también. Y ustedes se pueden guiar de esta estructura para encontrar en qué se parecen y en qué se diferencian ambos textos. Regreso entonces a la anterior diapositiva. En la introducción siempre voy a poner el siguiente trabajo o la siguiente reseña comparativa trata del análisis y ponen el nombre de los dos textos. En el desarrollo van a elaborar un breve resumen o descripción de los textos, en qué se parecen después, en qué se diferencian y en las conclusiones o en su crítica van a decir lo que yo pienso acerca de estos dos textos que revisé es lo siguiente. Ojo, al final tienen que poner la bibliografía completa de ambos textos, porque ¿qué creen? Que en nuestro material o en donde nosotros bajamos la información, nada más viene el título y viene la liga. Tengo que agregar el apellido del autor, el nombre del autor, la fecha, el título y la liga. Y es la bibliografía. Eso hay que agregarlo para hacer nuestra reseña comparativa. Dice asesora, tengo una duda. Al final del documento se ponen las referencias de la información que buscamos. No son las referencias, vas a ponerle como título bibliografía. Acuérdate, las referencias son las fuentes, pero cuando van intermedias en los trabajos. En el caso, por ejemplo, del segundo trabajo, sí se presentan como tal las referencias porque nos están pidiendo que busquemos dos disciplinas diferentes a la medicina que nos hablen del cáncer. Si estamos hablando de disciplinas de las ciencias naturales, pues tengo que buscar disciplinas de las ciencias sociales, o sea, tengo que buscar un artículo en Google académico, como hace rato nos comentó Dafne, que vamos a ponerle el cáncer y la economía. Y entonces podemos bajar un artículo de Google académico y referirlo y decir, bueno, pues encontré un artículo que habla sobre el cáncer y la economía y nos habla de lo costosa que es esta enfermedad. Y puedo buscar otro artículo de la historia del cáncer o puedo buscar un artículo de el derecho sobre el cáncer. Tenemos que buscar dos artículos y después de que tú coloques el resumen o la información de esos artículos que leíste, vas a poner la referencia y al final del trabajo, del segundo trabajo, se coloca la bibliografía, que son todos los documentos o la suma de los documentos de todo el trabajo, ¿sí? A eso nos referimos con la parte, ¿verdad?, de
la bibliografía. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Yo sé que vamos muy rápido, pero por favor revisen sus trabajos. Cualquier duda la pueden colocar nuevamente, insisto, en el foro, me pueden escribir directamente y con todo gusto yo les respondo, ¿sí? Entonces, bueno, como conclusiones de esto que acabamos de revisar, recuerden que un fenómeno, un suceso, lo que vivimos cotidianamente, lo podemos representar mediante el análisis o la revisión de diferentes textos que tienen un sustento científico, que pueden ser de distintas disciplinas y que nos van a ampliar el panorama al respecto de esa situación. O sea, no nos vamos a quedar solamente con un punto de vista, sino que a lo mejor desde el derecho pues el derecho aporta, ¿verdad? Para que haya leyes en donde el cáncer pueda ser tratado y las personas tengan derecho, ¿verdad?, a las quimioterapias o a las medicinas para los niños, que ahora pues no hay, ¿verdad? Y que la gente está peleando. Entonces, importante que veamos que todo lo que nos ocurre en nuestra vida puede ser tratado desde distintas disciplinas y no está peleado. Y nos va a ampliar nuestra perspectiva o nuestro punto de vista. Y otra parte importante, el hecho de hacer una reseña es para que nosotros demos nuestro punto de vista sustentado en información que otros ya investigaron y que nosotros podemos decir, fíjate que leí estos textos de estos autores y pues no concuerdo con ninguno o sí estoy de acuerdo con ellos. Entonces, para eso, ¿verdad? Sirve precisamente esto que nosotros pues estamos revisando. Finalmente, me gustaría invitarles, José Pablo, Ana, Antenor, Dafne, Isabel, que no te había notado. Bienvenida, Isabel, perdóname, pero voy viendo aquí, ¿verdad?, a todos los compañeros que se van anotando. Déjenme ir recuperando, que luego no los alcanzo a ver, ¿sí? ¿Quién más anda aquí conmigo? Entonces, dudas, algo más que ustedes quieran comentarme. Veo entonces a José Pablo, Ana Laura, Antenor, Dafne, Isabel, Claudia, Irving, Vero. Por acá no alcanzó Raúl. ¿Quién más está por aquí? ¿Quién me está faltando? Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Ok. A lo mejor nada más tendrás que cambiarle el nombre. Acuérdense, si no están sus datos, me los pasen para que yo les pueda poner su asistencia. Mario Alberto, gracias. ¿Alguna duda? Algo que no tengan. Gracias, Tania. Muchas gracias, Tania Esmeralda. Ok. Bueno, pues sí. Son tareas, son actividades, paciencia, disfruten por favor, no se asusten, poco a poco vamos a ir aprendiendo muchas cosas, es mucha información. Yo lo único que les pido de verdad es que poco a poquito entre todos vamos a ir aprendiendo y lo que me interesa más es que revisen sus actividades y en la siguiente sesión, el viernes, me digan, maestra, yo tengo esta duda, maestra, yo tengo esta duda, yo quiero saber esto y con todo gusto para eso estamos. Y si no nos dé tiempo, moléstenme en el mensajero, en el foro, para eso nuevamente les insisto, estoy para servirles. Pues ha sido un placer, cuídense mucho, mil gracias por asistir, espero que les vaya muy bonito. Ya estamos a mitad de la semana, terminemos esta semana. Cuídense mucho, no se les olvide participar en el foro, acuérdense que sí cuenta al final, le suma unos puntitos la participación en el foro
aprendiendo. Cuídense mucho y gracias a todos. Nos vemos el viernes, nos vemos a las 7. Cuídense mucho y mil gracias por participar. Hasta luego. Buenas noches a todos. Que descansen. Gracias. Gracias, gracias por haber asistido. Hasta luego. Gracias, asesora. Gracias a ti, Ana. Bye. Gracias. Los que son casitas ya ve comprando las